el aspecto tan característico a manera de capitas o tela de cebolla, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar a continuación de los anexos cutáneos y refiriéndonos específicamente a los anexos que están en la dermis, ¿verdad? Vamos a conocer sus principales características y sobre todo pues el aspecto microscópico. Empezamos platicando de las glándulas sudoríparas clásicas. Las glándulas sudoríparas clásicas se les llaman glándulas sudoríparas ecrinas. Ese sería su nombre completo. Se dice que pueden medir hasta 400 micras de grosor, pues están prácticamente en la mayor parte de la piel del cuerpo. Se dice que son una cantidad cercana a los 3 o 4 millones de glándulas sudoríparas y son importantes en el proceso de termorregulación. Pues obviamente se encargan de secretar el sudor. Se describen estas glandulitas como glándulas tubulares enrolladas. Acuérdense de cuando revisamos en histología el patrón de arreglo del epitelio glandular. Yo les dije que la glándula sudorípara pues, tiene ese arreglo muy característico enrollado como si fuera una serpiente, ¿verdad? Pero es una glándula tubular enrollada, simple, y podemos encontrarla en la profundidad de la dermis. Pues obviamente la secreción del sudor pasa a un conducto, el cual se abre en la superficie en un porito que se le llama poro sudoríparo. Aquí tenemos, vean el patrón de la glándula, vean como en un principio el conductito es un tubo, y cuando llega al adenómero, a donde está la porción secretora, este se enrolla todo como si fuera una serpiente. Entonces, y acá pues en este punto es donde se abre, vean acá arriba, en la superficie de la piel, en lo que es el famoso poro sudoríparo. Ahora bien, vean ustedes las células que la conforman, la célula clara, la célula oscura y obviamente la célula miopitelial que no puede faltar, como en muchos tejidos glandulares. El ver la glándula así, y esto se los dije desde que estábamos en histología, pues no es posible, ¿verdad? No es posible porque pues, necesitaríamos tener un corte histológico perfecto que vieran cómo la glándula se hace rollito como si fuera serpiente. No es posible eso, ¿verdad? Solamente lo único que vamos a observar son los pedazos cortados del adenómero, que da el aspecto como si hubiera muchos adenómeros, pero en realidad es uno solo, pero como está hecho rollito, al momento que pasa el plano de corte, deja ver muchas luces, pero en realidad es un único adenómero, ¿verdad? Véanlo aquí. Y los vamos a encontrar como nidos de adenómeros, miren. Este es un nidito de adenómeros, miren, aquí está 1, 2, 3, 4. O sea, se los numero no porque en realidad sean muchos, pero es el aspecto que da por el plano de corte. Miren acá de este lado también. Esto sería lo que es la dermis profunda, con el colágeno, la escasa sustancia fundamental. ¿Qué compone la unidad secretora? Pues se conforma por células oscuras y células claras. Las células oscuras se dice que tienen forma de cono invertido, poseen gránulos apicales secretores, ¿verdad? Producen una sustancia que se dice que tiene un aspecto como mucoide, ¿verdad? Células oscuras. Las células claras, ¿verdad? No poseen acúmulos secretores, pero sí son ricas en glucógeno, ¿verdad? Se dice que secretan una sustancia acuosa que pasa a canalículos intercelulares y obviamente se mezcla con la secreción de otras células, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente lo que es el nido, un nido de, como si hubiera varios adenómeros, pero les vuelvo a repetir, es uno solo, pero como la glándula viene en sentido tortuoso, como una serpiente enrollada, pues sale el corte, ¿verdad? Y da el aspecto de muchas luces, pero en realidad es una sola. Acá arriba está otro, del lado derecho está otro, conjunto de unidades secretoras, pero les vuelvo a repetir, es una sola. Glándula sudorípara ecrina. Miren, ven el acercamiento. Vean, por el plano de corte, pero quedan todas en una isleta, ¿verdad? Todas juntas. Células miopiteliales, pues las células miopiteliales, les digo, pues son muy comunes entre todas las glándulas exocrinas. Las células miopiteliales rodean por lo regular a las porciones secretoras de las glándulas exocrinas. Les digo, no son exclusivas de la glándula sudorípara. ¿Sí? Las células miopiteliales, pues obviamente tienen una función
de exprimir la secreción de los adenómeros, ¿sí? Cuentan obviamente su citoplasma con filamentos contráctiles, que ya conocemos, filamentos de actina y miosina, y pues obviamente su contracción ayuda a la excreción de los productos de las glándulas. La célula miopitelial por lo regular se observa alargadita, miren, aquí está una, rodeando al adenómero, y acá está otra. Estas serían las miopiteliales, y miren, les voy a señalar las células oscuras, miren. De hecho, aquí hay varias en filita, miren, cono invertido, miren. Esta es una, otra, miren, el cono invertido se ve mejor en esta. Oscura, 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 oscura. Estas de aquí podrían ser claras, miren. Clara, clara. ¿Sí? Y acá por fuera, miopitelial, aquí estaría la luz del adenómero. Entonces, pues ya la unidad secretora o el adenómero, pues ya se continuaría con un conducto. El conducto tiene un epitelio cúbico estratificado, ¿sí? Este epitelio que conforma los conductos de las glándulas sudoríparas, pues bueno, cuentan con células especializadas, ¿verdad? También para hacer el arrastre de iones. Tal es así que este epitelio a nivel del conducto tiene células que les llaman células de la capa basal, ricas en mitocondrias, y las células de la capa luminal. Estos dos grupitos de células trabajan en conjunto para hacer también la regulación del desplazamiento de iones al momento de que se forme el sudor. ¿Sí? A fin de cuentas, ustedes saben que en el sudor no solo se pierde agua, también se pierden electrolitos, ¿verdad? Entonces, estas células también son importantes en esa fisiología de esa regulación, ¿verdad? Bueno, esas son las glándulas sudoríparas ecrinas. Ahora, tenemos a las glándulas sudoríparas apocrinas, que también se les conocen como odoríferas, ¿verdad? Las encontramos en varios sitios, como en la región de las axilas, en la areola de la glándula mamaria, en la región anal. También las podemos encontrar en otros sitios más escondidas, como en el conducto auditivo externo, que son las glándulas ceruminosas, las que producen la cerilla, y en los párpados, glándulas de Moore. Fíjense, entonces, las glándulas que producen la cerilla se consideran glándulas sudoríparas, pero el patrón de secreción de ser ecrino pasa a ser apocrino, ¿verdad? Es muy característico, por eso llevan este apodo, que las glándulas sudoríparas apocrinas generen ciertos aromas característicos. Por eso se les llama odoríferas. Pues las glándulas apocrinas son más grandes que las ecrinas, tienen un tamaño mayor, suelen localizarse en la dermis profunda e incluso extenderse hacia la grasa subcutánea, hacia lo que es hacia la hipodermis, ¿verdad? Por lo prominentes que están. Los conductos, ¿verdad?, suelen abrirse dentro de los folículos pilosos. Miren, su producto secretor es inodoro, pero el problema de estas glándulas es la población bacteriana que hay. Porque, por ejemplo, en la región axilar, en la región genital, ¿verdad?, pues encontramos incluso muchos folículos pilosos. Los folículos pilosos son sitios en donde pues, se pueden resguardar muchas bacterias. Entonces, la sustancia que producen sí es una sustancia que no tiene en realidad un olor característico, ¿verdad? No hay un olor característico, pero al metabolizarse por la acción bacteriana, toman ese olor, que es algo desagradable y que en algunos de los casos, pues nosotros utilizamos los famosos desodorantes, ¿verdad? Los desodorantes que pues, hacen este bloqueo, ¿verdad? Muy importante, la secreción de las glándulas apocrinas está influenciada por las hormonas y se inicia hasta la pubertad. O sea, cuando la persona llega a presentar la aparición de sus caracteres sexuales secundarios, a lo mejor en los 11 años, 10 años de las niñas, a lo mejor en los hombres a los 12, 13 años, ¿sí?, se comienza a dar una secreción todavía mayor de estas glándulas y obviamente pues el olor se vuelve más característico, aparte aunado por las bacterias. Ok, otro grupo de glándulas son las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas pues las encontramos en todo el cuerpo, a excepción de ¿dónde? Palmas y plantas. Suelen estar en grandes cantidades, por ejemplo, en la cara, en el cuero cabelludo, muchísimo en el cuero cabelludo y en la región de la frente. Las glándulas sebáceas, pues obviamente van a producirnos, ¿qué? Pues el sebo, ¿verdad? Es una sustancia grasosa, oleosa, ¿sí?, conformada por lípidos.
Ahora bien, la mayoría, les digo la mayoría, no todas, la mayoría de las glándulas sebáceas se abren directamente en el conducto donde va el folículo piloso, ¿sí? Se abren, de hecho, como lo dice aquí, en el tercio superior del conducto folicular. Aunque existe un pequeño porcentaje, ¿sí? Un pequeño porcentaje de glándulas sebáceas, las cuales no se abren directamente un cabello, no requieren un cabello, se pueden abrir de manera independiente, ¿sí? Y estas me refiero, por ejemplo, a glándulas sebáceas que podemos ubicar en el glande, a nivel del pene, en los pezones, en los labios menores, prepucio. En estos sitios, las glándulas se pueden abrir directamente sin necesidad de un cabello. Vean aquí la glándula sebácea convencional, miren. Aquí es donde está el cabello, ¿sí? El conducto piloso, y vean cómo en el tercio superior, aquí está el nidito, el acinito, la unidad secretora, y vean, las células de la glándula sebácea pues tienen etapas de maduración, una etapa temprana, en donde poco a poco empiezan a almacenar lípidos, hasta una etapa tardía, en donde toda la glándula tiene el citoplasma vacuolado y claro por la carga tan alta de lípidos, ¿verdad? Vean esta fotografía muy interesante porque en esta no se nos muestran glándulas, una glándula sebácea específicamente por el plano de corte y quedó exactita en el corte. Pero esta glandulita no se abre en un folículo piloso. Miren, aquí estaría la superficie, este sería el epitelio. Miren, aquí está incluso la queratina. Incluso nos podemos dar cuenta que este tejido o este sitio es una zona más pigmentada porque se puede ver aquí incluso el pigmento. Y vean, este sería el adenómero de la glándula sebácea y vean cómo se abre directamente a la superficie. No necesita un cabello. Pues obviamente nos estaremos refiriendo a la piel de algunos sitios. Esta, hasta donde yo recuerdo, es piel de la glándula mamaria, ¿sí? Piel de la glándula mamaria, que es un sitio donde se abre directamente, ¿verdad? También las glándulas sebáceas están influidas por las hormonas sexuales, ¿verdad? La actividad se incrementa también durante la pubertad. Les digo, se acomodan a manera de lobulillos, ¿verdad? Y cuentan con dos tipos de células, unas células periféricas, que también les llaman células basales. Estas células periféricas pues, son las células inmaduras, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, algunas de ellas van a estarse reproduciendo para mantener la población estable de las células de la glándula, ¿sí? Y posteriormente, conforme van madurando, pues se van transformando en las células grandes, que son células redondas con abundante citoplasma claro, que son pues obviamente las que contienen los lípidos. Aquí está lo que es los lobulillos. Miren, aquí está un lobulillo, otro lobulillo, y vean el citoplasma claro, tan marcado que tienen estas celulitas por la producción del sebo. Aquí está, la región central de la sino pues está llena de células en diferentes etapas de maduración. Acuérdense que el patrón de secreción de la glándula sebácea es un patrón holocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma célula nace, crece, se reproduce y muere siendo la secreción, ¿sí? A fin de cuentas, el sebo representa células muertas, patrón de secreción holocrino. Vean nuevamente, aquí está lo que es un lobulillo. Vean hacia la parte basal. Estas serían las de la periferia, serían las células basales, las que tienen escaso citoplasma, escasas vacuolas, y estas son las que ya están más maduritas hacia la parte central. Miren, ven el abundante citoplasma que tienen y citoplasma lleno de vacuolas de lípidos. Entonces, cuando completan su maduración, estas células terminan muriendo y forman la secreción. Vean esta otra, por ejemplo. Aquí se puede ver, ¿verdad? Estas en las células basales periféricas estarían a esta altura y vean cómo empiezan a madurar. Miren, empiezan a adquirir todos los gránulos, todas estas gotitas de lípidos hasta que miren, hasta acá arriba, miren, aquí es donde muere. Desaparecen aquí los núcleos y aquí las células mueren y pues terminan formando el sebo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es en relación a las principales glándulas. Vamos a platicar a continuación de los cabellos. ¿Qué son los cabellos entonces? Pues los cabellos
Son estructuras en forma de filamento. Son estructuras en forma de filamento. Me anda cayendo aquí el teléfono. Ya. Son estructuras en forma de filamento, ricas en queratina, obviamente, y se proyectan de la superficie de la piel. En el cuerpo humano nosotros tenemos dos tipos de cabellos. Ustedes los reconocen muy bien, ¿verdad? Los que son cortitos, delgaditos, finos, que se les llaman vellos, ¿sí? Que son los pelos vellosos. Y el cabello convencional, que son los pelos grandes, gruesos, largos, oscuros, como por ejemplo los del cuero cabelludo y los de la ceja, que se les llaman pelos terminales. Vean el crecimiento del cabello. Es normal entre los 16 y 46 años. Fíjense, después de los 50 años, el crecimiento del cabello se vuelve más lento. ¿Sí? Entonces, esta estructura, pues obviamente guarda relación con las demás estructuras que forman parte de la piel. La capa más externa que tiene el cabello, que corresponde a una especie de membrana basal, que sería la continuación con la membrana basal de la piel, se le llama membrana vítrea. Esa es la capa más externa del revestimiento del cabello. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. La porción terminal o más profunda del folículo piloso es a lo que se le llama raíz. Y en la raíz, esa parte, el epitelio, se abre dejando un espacio en donde se aloja una papila de dermis, que es la papila dérmica. Aquí lo tenemos, miren. Este sería lo que es el conducto piloso, todo lo que es el folículo piloso. Vean cómo sobresale en la superficie. Acá estaría lo que es el epitelio. Vean cómo en la parte profunda, esta sería la raíz. El epitelio se abre y aloja una papila de dermis. Esta sería la papila dérmica. Obviamente, la cantidad de células inmaduras y de proliferación en el folículo piloso pues van a estar en la raíz. Entonces, la raíz del pelo y la papila, ¿sí?, de la dermis se le conocen en conjunto como bulbo piloso, ¿sí? Entonces, la papila, rico en colágeno, tiene pues una red abundante de capilares, ¿verdad?, que son los que le dan nutrientes pues a las células que van a estar formando pues el cabello, que van a formar la queratina. Vean, aquí está un acercamiento para que vean lo que es la raíz. Miren. Las células que rodean a la raíz, por lo regular, tienen una estirpe o una morfología de ser células basales, como del estrato basal germinativo. Sí, porque aquí es donde está el sitio de proliferación, para dar origen al resto de las capas del cabello. Aquí es donde le digo que se abre la raíz. Esta sería la papila. Aquí es donde hay abundantes vasos sanguíneos. Y en conjunto les digo la raíz con la papila se le llama bulbo piloso. Ahora bien, de las capas del cabello, la más externa, esta que se ve como una membranita algo ondulante, ¿sí?, que esta sirve como una especie de membrana basal que la separa de la dermis, que está acá. Miren, aquí se puede ver también. Se ve algo ondulante. Esto es a lo que se le conoce como membrana vítrea y es ese punto de separación de lo que es el cabello del resto de las capas de la piel. Y de hecho esta membrana vítrea es continuación de la membrana basal del epitelio. Ok. Esto es lo que les decía. Las células que componen la raíz del cabello son similares a las del estrato basal, ¿sí?, similares a las del estrato germinativo. Son las células que proliferan. Son las células que proliferan y pues obviamente originan ese crecimiento del cabello, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros observamos el epitelio que reviste en distintas capas al folículo, ¿sí?, pues vamos a encontrar que las capas llevan distintos nombres específicos. Solo vamos a ver las más importantes, ¿sí? Las capas más externas del epitelio que rodea el cabello forman una vaina que se le conoce como vaina externa o vaina radicular externa, y esta a su vez recubre una capita de células que se le llama vaina radicular interna. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Aquí está, miren, de hecho. Vean, esto sería lo que es la estructura del cabello, ¿verdad? El propio filamento de folículo piloso. Y vean, hay una vaina externa, que de hecho aquí la vaina externa serían estas
esta capita de aquí. Digamos que estas dos amarillas, esta sería la vaina interna es la que va adherida al cabello, que de hecho algunos incluso le describen capas, la cutícula, la capa de Huxley, la capa de Henle, pero bueno, eso ya no se los voy a preguntar yo, ya es algo un poco más clavado, pero sí que sepan que la estructura del cabello tiene dos grupos de células que la revisten. Vaina interna y vaina externa, o vaina radicular interna y vaina radicular externa. Por fuera de la radicular externa está la membrana vítrea, que sería la capa más externa que recubre al folículo piloso. Ahora sí aquí las tenemos, miren, esta sería la membrana vítrea. Miren. Esta sería la membrana vítrea. Este sería lo que es el cabello. Esta sería la vaina externa. De hecho, la vaina externa se compara o es muy parecida al componente del estrato espinoso. Y ya la vaina radicular interna es la que tiende a parecerse al estrato basal o germinativo. Vean, aquí otra imagen nuevamente. Este sería lo que es entonces la estructura del cabello. Esta sería la vaina interna, miren. Vaina interna. Esta sería la vaina externa. Miren, la vaina externa que es prácticamente muy similar a como si estuviéramos observando el estrato espinoso. Dijimos entonces que era la membrana vítrea. Membrana vítrea. Vean aquí una microscopía de barrido para que vean cómo emerge el filamento de queratina en la superficie. Vean, aquí es donde se pueden dar cuenta ustedes que en realidad la piel es toda una serie de escamas de queratina. Miren, todas las escamitas de queratina se pueden ver aquí en la microscopía de barrido. Muy interesante esta fotografía. Vean los distintos cabellos. Miren, aquí están. Hay unos cabellos que sí son muy profundos y el bulbo piloso y la raíz alcanzan hasta la hipodermis. Esto lo encontramos con mucha frecuencia en el cuero cabelludo. ¿Sí? Otra cosa muy importante, también asociado al cabello vamos a tener fascículos de músculo liso. Aquí está uno, acá está otro, que es lo que se le llama el músculo piloerector, que se inserta en la superficie de lo que es el folículo piloso, ¿verdad? Y ayuda a la contracción. Miren, aquí estaría lo que es. Vean las capitas, miren. Vean incluso cómo la raíz, ¿sí? Donde está el bulbo piloso, donde está esta división para alojar la papila. Aquí las células tienen características de ser basales, germinativas. Y miren, acá están nuevamente las capas. Membrana vítrea, radicular externa, radicular interna, y acá es donde empieza el cabello. Y esto es lo que les decía, el músculo piloerector, pues bueno, pues obviamente se insertan en la cubierta de tejido conectivo, ¿verdad? Que rodea los folículos pilosos, ¿verdad? La contracción del músculo piloerector, que es músculo liso, ¿verdad? Deprime la piel y eleva el tallo del folículo piloso, ¿verdad? Y al hacer este efecto, pues hace una forma muy llamativa de aspecto visual en la piel que se le llama piel de gallina. Luego, ya por último, pues tenemos a las uñas. Las uñas son estructuras que se componen por placas de células epiteliales muy compactadas, muy queratinizadas completamente y que salen del lecho, que es el lecho unguial, el lecho de la uña, para formar una estructura altamente queratinizada y compactada, ¿verdad? Y aquí está, tenemos un grupito de células que son las células de la matriz de la uña, ¿sí? Que es una parte localizada cerca o en la raíz de la uña, que son las que se encargan de proliferar y con el tiempo ir formando estas placas muy, muy unidas de queratina y formar una estructura compactada, fuerte, firme, que es la uña, ¿verdad? Vean la velocidad de crecimiento de las uñas de los dedos de las manos, es una velocidad de 0.5 milímetros por semana, o sea, serían 500 micras. Y en los pies, pues obviamente el patrón de crecimiento de la uña es más lento. Aquí está, miren, esto es lo interesante. Aquí está lo que es la raíz de la uña, miren. ¿Sí? A partir de aquí es donde se va a ir formando la placa, las distintas placas de queratina que se compactan y forman toda la estructura completa, ¿verdad? Vean cómo se da la continuación acá arriba con lo que es la piel. Obviamente acá abajo pues, estaría la dermis con anexos. Y noten ustedes cómo por abajo de lo que es el cuerpo de la uña, de esta capa gruesa de queratina, vamos a encontrar los rebordes, como los rebordes que están en la piel, ¿sí? Vamos a encontrar rebordes epidérmicos con muchísimos canales capilares.
prácticamente por abajo de la uña, y por abajito del cuerpo de la uña, pues no encontramos nada, directamente está la dermis y directamente vamos a encontrar muchísima vascularidad. Por eso la percepción de oxigenación de la piel, pues nos podemos dar cuenta por la coloración que tiene la uña. La persona que está teniendo un sufrimiento, ¿sí? Que no está captando oxígeno, ¿sí? Que está desaturando, ¿verdad? Pues se pueden dar cuenta porque en la uña se puede percibir la coloración incluso azulosa, morada, ¿verdad? Por la presencia de sangre desoxigenada, ¿verdad? Entonces, aquí el punto de translucidez con la circulación es muy cercano, ¿verdad? Prácticamente el cuerpo de la uña y el cuerpo de la queratina se continúa hacia abajo con los rebordes y con las papilas, ¿verdad? Que tienen mucha circulación. ¿Ok? Eso es en relación a lo que es la piel. Pues vamos a continuar. Todavía nos quedan 10 minutitos para terminar esta segunda conexión de Zoom. Déjenme nomás, vamos a ver. Vamos a ver. Se supone que de aquí nos sigue la clase de cartílago y hueso. Es una clase algo extensa, pero bueno, vamos dándole velocidad. Pues vamos a comenzar tema nuevo. En realidad, dentro de las pláticas de histología que nos quedan pendientes con ustedes, digo, es cartílago, hueso y músculo. Ya piel, ya quedó. Déjenme les comparto. ¿Si siguen ahí? ¿No se han ido? Aquí seguimos. Sí, aquí estamos, doctor. Es que es un silencio sepulcral, que no se oye nada. Pues son capaces todos de desaparecer si hay más yo ya hablando. No creo. Bueno, sale, bueno. Vamos a continuar entonces, antes de irnos a otra pausa comercial, vamos a platicar un poquito de introducción de cartílago y hueso. Les digo, importantes en su módulo. Pues ya sabemos que el cartílago y el hueso son tejidos conectivos especializados. Nos falta un tercero en este grupo, ¿sí? El tercero de este grupo de especializados, ¿quién es? La sangre, ¿sí? El cartílago pues, nos da una matriz firme, flexible, de resistencia a fuerzas mecánicas. El hueso, pues es uno de los tejidos más duros del cuerpo humano. Igual que el tejido conectivo convencional, así cuando lo vimos en histología el año pasado, ¿sí? Igual que el tejido conectivo convencional, tiene células propias, ¿sí? Tiene matriz propia, ¿sí? Su propio ambiente. Acuérdense que el tejido conectivo, como tejido básico, le estudiábamos células propias y también su ambiente, y su ambiente, su matriz, sus componentes, ¿sí? Y tanto del cartílago como el hueso no es la excepción, vamos a platicar de ellos. Ambos participan en el apoyo del cuerpo humano, se vinculan con el sistema esquelético. Por ejemplo, los huesos algunos de ellos se forman a partir de un molde de cartílago. De hecho, son tejidos que están muy relacionados, muy relacionados, ¿sí? Por el linaje. Incluso hay células madre del cartílago que en algunas situaciones pudieran generar tejido óseo o viceversa, ¿sí? Por la estirpe que comparten. Son tejidos muy relacionados. Vamos a platicar un poquito de lo que es el cartílago y luego ya entraríamos de lleno con lo que es hueso, que es el tema más largo, ¿verdad? Ok, pues el cartílago yo creo que ustedes lo reconocen perfectamente desde el aspecto macroscópico, ¿sí? Una sustancia ahí media semifirme, con una coloración plateada, con una coloración grisácea. Y esto se debe a esa consistencia semifirme por la matriz que tiene, que se llama matriz condroide o matriz cartilaginosa. Y las células que los componen, pues aquí está. Condrocitos, ¿sí?
Ahorita los vamos a ir a mencionar el resto de las células. Tenemos a los condrocitos, tenemos a los condroblastos y también tenemos a las células madre progenitoras, que también se les llaman condroprogenitoras. Digamos que esos serían los 3 grupos celulares más importantes. Condrocitos, condroblastos y condroprogenitoras. Muy importante en los conocimientos de histología básica, el cartílago es avascular. ¿Qué quiere decir esto? No tiene circulación. ¿Sí? No tiene circulación propia. Entonces, la nutrición se da por difusión de los tejidos que están en la periferia. Una característica que tiene el cartílago, y es un fenómeno muy chistoso, es el procesamiento histológico. El cartílago es una sustancia que ustedes pueden cortarla con una navaja de bisturí sin problema. Pueden agarrar y cortar lo que quieran de cartílago y meterlo a procesamiento. Cuando ustedes lo procesan con la técnica histológica, las células más abundantes del cartílago, que se llaman condrocitos, presentan un fenómeno muy extraño. Hacen una especie de encogimiento, se encogen y dejan un huecote en la periferia que la rodea, pero un huecote bien grande, un hueco muy prominente, ¿sí? Ese es un fenómeno que solo se presenta en el cartílago, un fenómeno muy chistoso. Y este huecote recibe un nombre propio que se le llama laguna. Te lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el procesamiento, el cartílago tiene un procesamiento algo extraño que todavía no se comprende del todo, ¿verdad? Entonces, en realidad, esos espacios o esas especies de lagunas en realidad no existen, ¿sí? Se hacen por el procesamiento, pero en realidad no existen. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Qué se estudia a nivel histológico? El cartílago le estudiamos 3 tipos, ¿verdad? 3 tipos de cartílago. Número 1, cartílago hialino, que es el más común. Colágeno tipo 2 es el predominante, ¿sí? Cartílago elástico, que aparte de colágeno tipo 2, está reforzado por fibras elásticas. Y número 3, el cartílago fibroso, ¿sí? O fibrocartílago, que en vez de tener colágeno tipo 2, como los 2 anteriores, tiene colágeno tipo 1. Y aquí lo tenemos, miren. Vean, cartílago hialino, cartílago elástico. Y de hecho, los ponen juntos en la fotografía porque comparten muchas características a diferencia del fibrocartílago. Y una muy importante es la que menciona la primera palabra que las 2 imágenes comparten, que se llama pericondrio, que en el de abajo, fibrocartílago, no tiene, ¿sí? Y esto es lo que les decía, miren, en el procesamiento histológico ocurre un fenómeno muy extraño porque la célula se encoge y queda nadando dentro de un hueco que es al que se le llama laguna, ¿sí? Esto únicamente ocurre en el cartílago. ¿Por qué? No se conoce mucho, no se sabe la razón del por qué ocurre con el procesamiento en cortes con parafina, pero es muy llamativo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahora, ya que hablamos de esa palabra, ¿sí? Pericondrio, vamos a ver qué es. Pues yo creo que la palabra les dice mucho, les da una idea de qué estamos hablando. Periferia, condros, cartílago, la periferia del cartílago. Entonces, el pericondrio, pues es una hoja de revestimiento de tejido conectivo, ¿verdad? Esta hoja de revestimiento, pues la encontramos en la mayor parte de cartílago. Les digo, es una zona periférica en el cartílago, por eso se le llama periferia. El pericondrio tiene una capa fibrosa externa, muy colagenosa, y una capa interna que está repleta de células. Y aquí viene un concepto muy importante. En la capa interna celular es donde vamos a encontrar a las células progenitoras del cartílago, a las que se les llaman condroprogenitoras. Muy importante, el pericondrio sí es un componente del cartílago que sí tiene vasos sanguíneos. De hecho, está muy vascularizado. Y aquí lo tenemos en una primera imagen histológica. No es hematoxilina-eosina. Más adelante ya vienen las hematoxilina-eosina, pero es para que reconozcan el pericondrio y sobre todo para que vean el procesamiento histológico de lo que les decía, de las células más abundantes del cartílago, que son los condrocitos, las que presentan este fenómeno de encogimiento. Muy chistoso, miren. Bueno, pericondrio acá arriba, rápidamente. Esta es una técnica especial para colágeno que lo pinta en color amarillo. Acá está arriba, la parte fibrosa. Esta sería la región celular interna, miren. Llama la atención por unas células con núcleos alargados en forma de puro. Es aquí en donde encontramos a las células condroprogenitoras. Todo esto es pericondrio. Y ya por dentro empieza ahora sí el cartílago propiamente dicho. Que el componente importante del cartílago propiamente dicho son estas celulitas, ¿sí? Que se encogen y quedan guardadas en estos espacios que se llaman
lagunas. Entonces ahorita vamos a continuar con esta imagen porque también faltó explicar otro concepto. Entonces nos vamos a una pausita y mando link. Sale, vale.